días, estimados participantes de esta materia denominada Derecho Internacional Privado. Mi nombre es Judith Astorrealba y el día de hoy vamos a dar inicio a lo que va a ser un proceso de aprendizaje a lo largo de estos meses, donde los pienso acompañar en torno al tema de cómo el derecho internacional privado tiene bastante incidencia en lo que son las relaciones jurídicas entre particulares. Hay que reseñar de que cuando vamos a hablar ya de derecho internacional privado, ya hemos tenido un recorrido a lo largo de los años en la carrera de derecho, donde ya hemos compartido con otras temáticas inherentes al derecho privado. Podemos señalar de que inicialmente tenemos un acercamiento con el derecho civil, ¿ok? Que es el primer contacto y que lo tenemos a lo largo y ancho de la carrera con todas sus fases. Seguidamente, tenemos un acercamiento con el derecho mercantil, donde de cierta forma se estudia lo que es el origen del comercio, la situación del comerciante, los actos de comercio, las personas jurídicas, sociedades mercantiles, los títulos valores, en fin. Y cerramos esa triada bajo un esquema que es venir y hablar sobre el derecho internacional privado. ¿Por qué es importante hablar del derecho internacional privado? Porque de cierta forma el derecho internacional privado viene a tratar de reconocer o a establecer el alcance de cómo las relaciones humanas se ven influenciadas cuando por diferentes circunstancias uno o más estados tienen que vincularse en relaciones basadas en autonomía de la voluntad y que dicha autonomía de la voluntad viene a tener como evidencia que al tener ordenamientos jurídicos que pueden ser similares o que pueden ser divergentes, tratar de enaltecer por medio de ese precepto inherente al derecho, que es la seguridad jurídica, de resguardar hasta el final cómo las relaciones privadas, aún trascendiendo los estados, van a poder mantenerse y van a poder tener un tema de un perfeccionamiento. Debe resaltarse que esta materia en Venezuela tuvo un antes y un después, porque sencillamente ese antes y un después se marca o se pauta con la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998, la cual, aunque es una ley muy breve, es muy corta, vino pues a romper una suerte de circunstancias que eran en su momento reguladas por un instrumento muy conocido a nivel de América Latina, como fue el famoso Código Bustamante. Hay que reseñar que el Código Bustamante fue el primer instrumento que a nivel global abordó los problemas de tráfico interno en el mundo, porque se presentó una situación de que las relaciones internas estaban regidas por lo que eran nuestros ordenamientos jurídicos internos, basándonos en algo que cuando estudiamos Derecho Internacional Público quedó muy claro, como fue el tema de la soberanía. Sin embargo, cuando ya nos encontramos en lo que fue la fase o la etapa de venir y tratar de construir o hacer un análisis exhaustivo de cómo se podían llevar las relaciones privadas, porque recordemos que es derecho internacional privado, más allá de lo que los gobiernos en sus tratados o convenios podían establecer, es decir, cuando los particulares se veían vinculados en relaciones jurídicas, simple y llanamente esto nos trajo como idea y como impacto tener que recurrir a un esquema que era el origen del derecho internacional privado, pero tratando de que toda la heterogeneidad normativa que podía existir entre los diferentes estados pudiera ser cubierta por normas básicas que podían conllevar a la construcción de un cuerpo normativo. Este Código Bustamante, cuyo origen también fue denominado Código Americano de Derecho Internacional Privado, entró en vigencia en 1928 y recibió su nombre bajo el esquema de la inspiración de un jurista cubano llamado Antonio Sánchez Bustamante y Sirven, porque él fue una de las personas que en las primeras reuniones que se hicieron en el ámbito internacional para poder establecer
cómo se iban a regular este tipo de relaciones, vino y de cierta manera trató de expandir, establecer una postura común para que en América Latina se pudiera manejar el tema de las relaciones de derecho internacional privado. Hay que reseñar de que, aunque con posterioridad tenemos de que países como México, como Colombia, como Argentina, han firmado acuerdos, se dio origen al nacimiento de instituciones como la Comunidad Andina de Naciones, se dio origen al nacimiento del Mercosur como el Mercado Común del Sur, en el caso de América Latina, y encontramos también otro tipo de organizaciones como el ALCA, como el ALBA, que en su momento tuvieron bastante vigencia. No podemos dejar de lado de que en el tema de las relaciones privadas, más que todo, al estar plasmadas, no directamente de la intervención de un Estado miembro o de un órgano o un ente administrativo, sino ya hablando de relaciones de particulares, se tenía que hacer una debida regulación. Aunque el Código Bustamante en su momento fue una pieza fundamental, durante su vigencia en más de 70 años en Venezuela, porque, como les tengo que recordar, de 1928 y de 1998 entró en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, se presentó un esquema bastante peculiar y era el hecho de que Venezuela necesitaba tener una suerte de un aspecto que pudiera reseñar, en el caso de los particulares, extranjeros que estuvieran en Venezuela o venezolanos que estuvieran en el extranjero, o viceversa, fuera por el domicilio, fuera por la persona, tratar de establecer normas claras de cómo se tenían que regular y dirimir controversias, negocios jurídicos, actos jurídicos, cuando sencillamente dos o más estados estuvieran vinculados. Y es de ahí donde parte la idea de lo que el derecho internacional privado quiere comprender. Hay que reseñar de que en Venezuela tenemos autores bastante importantes que nos hablan sobre el origen del derecho internacional privado, aspectos como ese espíritu cosmopolita, humanista, que se da a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde el hombre decide trascender a otras fronteras, como lo señala el célebre tratadista José Luis Bonnet Mason. La gran cantidad de diversidad legislativa, es decir, lo que ya hemos venido hablando, que es esa heterogeneidad normativa que está presente a lo largo y ancho de América Latina. También la ausencia de factores que pudieran dar puntos en común y el amplio tráfico fueron los que llevaron sencillamente a que de cierta manera se diera origen al derecho internacional privado y el derecho internacional privado pudiera florecer. ¿Qué podemos decir sobre lo que conforma o sobre lo que constituye en líneas generales el derecho internacional privado? Bueno, existen diferentes autores venezolanos, podemos mencionar algunos como Daniel Guerra Íñiguez, podemos mencionar de cierta manera autores como el mismo José Luis Bonnet Mason, que sin lugar a dudas lo que han querido es construir una idea en la cual lo que han querido establecer de que no solamente se puede ver como una receta de cocina, como una fórmula mágica o en automático, dirimir conflictos entre relaciones entre particulares cuando se tienen que analizar una serie de factores. Existe, por ejemplo, figuras como el tema del reenvío, que vamos a estudiar en este tiempo bastante importante, vamos a estudiar en torno a lo que la misma comprende. A su vez, vamos a analizar cómo es el hecho de la existencia o no de disparidad normativa y cómo esa misma disparidad normativa puede influirnos en el hecho de poder o no tratar de resolver ciertas circunstancias, y asimismo vamos a tratar de construir bajo todo un esquema programático que explicaré más adelante de esta disertación sobre lo que corresponde o sobre lo que comprende ese derecho internacional privado. Sin embargo, para poder entonces entrar al tema de materia, ya que ya hablamos un poco del Código Bustamante, ya hablamos un poco de ese origen, de esa necesidad del hombre no quedarse estático, sino de ser errante y de establecer negocios jurídicos y actos jurídicos entre particulares,
tenemos que pensar cómo puede definirse al derecho internacional privado. Por ejemplo, algunos pueden llamarlo, o por ejemplo, podemos hacer mención al célebre tratadista uruguayo Orángel Rodríguez, un internacionalista privatista, que nos habla sencillamente y nos dice que el derecho internacional privado puede conocerse como el derecho que determina cuál nación o cuál ley entre varias debe juzgar una relación dada y el carácter privado, siendo, por ejemplo, el punto de que si hablamos de derecho privado internacional o hablamos de derecho internacional privado, estaríamos en aspectos lógicamente sinónimos. Sin embargo, existen otras teorías que podrían establecer que el derecho privado internacional y el derecho internacional privado serían dos posturas totalmente divergentes, dado de que el primero se encargaría en estudiar la aplicación de normas en común para los particulares que hagan relaciones jurídicas en dos o más estados, y el segundo sería el establecimiento de normas a nivel global que puedan regir sin importar la soberanía las relaciones entre los particulares. Por otra parte, también podemos encontrar que en Venezuela, con este tema de la precisión conceptual o no del derecho internacional privado, se ha podido establecer de que sigue existiendo controversia, porque el derecho internacional privado, más que una definición, más que un concepto, lo que necesita es catalogar cuál es el objeto o cuál es el alcance del derecho internacional privado. Muchos dicen de que el derecho internacional privado, en términos filosóficos, pareciera que no se constituye o no se comprende de sobremanera como un aspecto de determinar, como lo dijimos con el término o con el concepto anterior dado por Orángel Rodríguez, el cual ha sido citado por el célebre internacionalista venezolano Gonzalo Parra Aranguren, que nos señaló ese alcance terminológico. José Luis Bonet Mason, por ejemplo, profesor de la Universidad de Carabobo, nos ha definido que cuando nosotros hablamos del objeto del derecho internacional privado, debemos de establecer que está constituido por una característica fundamental, que es la confrontación. ¿Y qué podríamos decir que es la confrontación? Es sencillamente tratar de solucionar el problema ante la controversia nacida, generada, en la cual dos leyes chocan entre sí porque vienen a establecer un conflicto de intereses que va a afectar las relaciones de particulares. Es por eso que ante esa simultaneidad normativa, lo que puede generar es que sencillamente el derecho internacional privado pueda definirse como el conjunto de soluciones de los casos ius privatistas con elementos extranjeros, poniendo en relieve el aspecto de que ante la presencia de una situación fáctica de un extranjero es un concepto negativo en el que al no ser extranjero propio del territorio, va a tener que establecer cómo va a ser su vinculación en algún tipo de relación con un bien o algún tipo de relación a nivel patrimonial, estableciendo que ese carácter extranjero en el cual pueda celebrar algún tipo de contrato o ese carácter extranjero que en esa relación de particular tenga que ser regulado por el país, simple y llanamente va a tener que generar una solución a esa confrontación existente. Entonces, cuando vemos ambos conceptos, podemos establecer el hecho de que inicialmente pareciera que el derecho internacional privado primero se está viendo como una norma a elegir, como lo ve Gonzalo Parra Aranguren citando a este autor uruguayo. Pero si lo vemos en el caso, como lo ve el célebre tratadista venezolano José Luis Bonet Mason lo ve más como un esquema basado en la idea de poder venir y construir elementos o factores bajo los cuales lo que se tiene que lograr es una solución para tratar de dirimir la controversia de un sujeto que es extranjero y que se encuentra en una situación de desventaja dentro de un contexto de un Estado que no le es el suyo. También hay que reconocer que de cierta forma
el derecho internacional privado, haciendo algunas menciones a otra célebre tratadista venezolana, que tuve la oportunidad de conocerla, como fue la profesora Tatiana Matkel, nos habla mucho sobre esa idea de que a nivel del continente americano, la Organización de Estados Americanos fue pionera en hacer protocolos y en hacer acuerdos muchísimo antes que los que fueron establecidos por la misma Unión Europea, que aunque recordemos que la Unión Europea hoy en día trabaja bajo un esquema que va más allá del derecho internacional privado, que es un esquema totalmente comunitario, aspecto que estudiaremos en esta materia mucho más adelante, lo que vino a construir es que ante la codificación, ante el aspecto de que el derecho internacional privado tiene que estar presente, ella habla que el derecho internacional privado se basa en un conjunto de normas que establecen una metodología que busca el acercamiento de la costumbre y la codificación para poder generar una seguridad jurídica en las negociaciones que se pueden generar. Como ustedes pueden ver, tenemos a tres autores. Uno nos habla de confrontación, otro nos habla sencillamente de elección en determinación y finalmente tenemos una tercera autora venezolana bastante conocida como es la profesora Tatiana B. Matkel, que nos habla más es de un tema orientado y vinculado a la idea de poder construir al derecho internacional privado como una perspectiva neta y eminentemente marcada en una metodología. ¿Qué tipo de concepto podemos tomar nosotros en torno al desarrollo del derecho internacional privado? Realmente lo dejo a criterio personal. Yo, de mi caso, creo que soy muy ecléctica y puedo llegar a pensar que los elementos dados simple y llanamente por Orángel Rodríguez, los elementos dados que fue citado por Gonzalo Parra Aranguren, los elementos dados por el profesor de la Universidad de Carabobo, José Luis Bonet Mason, o los elementos dados por la profesora ya fallecida, ya todos fallecidos, de la Universidad Central de Venezuela, Tatiana B. Matkel, pueden ser todos compatibles. ¿Y por qué pueden ser todos compatibles? Porque sencillamente a la hora del té, lo que nos interesa es no solamente dirimir una controversia, no nos interesa solamente elegir, no nos interesa solamente un método, no nos interesa solamente tener una solución, sino es la construcción sistémica, compleja, en una sociedad globalizada, donde podamos nosotros dar respuesta a algo que son las relaciones jurídicas, enmarcadas en algo que es la seguridad jurídica como un principio inherente o general del derecho, para tratar de poder resguardar y poder construir todo este alcance de lo que corresponde al derecho internacional privado. El derecho internacional privado, a su vez, formado por esas dos palabras, en sentido internacional, no solamente lo podemos ver como un esquema de internacional, no solamente lo podemos ver como un esquema global, sino tenemos que verlo como un esquema universal. Porque ustedes dirán que en mi afirmación, hablar de derecho internacional privado en un futuro, no sé cuándo será, podría también tratarse de un derecho intergaláctico si realmente fuera posible o plausible la existencia de seres en otros planetas. Porque existe la parte internacional, es la relación de particularidad. No solamente lo podemos ver bajo un esquema estadual o estatal, donde es un concepto tan rancio, tan antiguo como la soberanía, lo que puede dividir a los estados nacionales. Y es allí donde sencillamente cuando se habla del derecho internacional privado, tenemos que hacer en presencia la situación de que hay algo que rige mucho, que es un aforismo en latín, que es el lucus non lucendo. ¿Y qué es el lucus non lucendo? El lucus non lucendo es sencillamente de que las relaciones privadas van a estar totalmente comprendidas o caracterizadas en ser dictadas por particulares, más no por autoridades superiores. Es decir, sencillamente se va a hablar de que no son sencillamente actividades de corte gubernamental,
sino es el aspecto de la autonomía de voluntad de partes que se están viendo consagradas por una situación trascendental, como es el hecho de las relaciones humanas, sea que se contraiga matrimonio, sea que se compre un inmueble, sea que se firme un contrato, sea que se establezca una obligación de dar, de hacer, de no hacer, en fin, cualquier tipo de aspecto que en el marco de lo que son las relaciones privadas plasmadas, como ya lo he dicho bastante el día de hoy, en la autonomía de la voluntad, puedan generar consecuencias jurídicas. Por su parte, cuando nosotros hablamos del calificativo privado, entendiendo de que estamos haciendo pues un breve esbozo a lo que puede ser el derecho internacional privado, también ha existido crítica, ya no solo sobre tres conceptos de tres tratadistas, sino también sobre ese objeto o ese alcance, dado que algunos piensan de que si se habla de derecho internacional, también se tendrían que hablar de problemas de cómo el extranjero es regulado dentro de un país. Pero también encontramos que sencillamente hay algunos que dicen que no, que solamente las relaciones en el derecho internacional privado deben ser eminentemente privadas, no tocar aspectos de nacionalidad o de ciudadanía, ni de extranjería, de identidad, sino deben de basarse es en qué negocios jurídicos en el ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes de las relaciones particulares se han podido suscitar. Es por eso de que, haciendo mención a Jean-Jacques Gaspard Follis, establecieron o examinaron de que simple y llanamente no solo va a comprender los aspectos de naturaleza civil, sino también ahí pueden entrar esquemas de lo que es la naturaleza penal, abriendo y haciendo una mayor amplitud en donde se podría establecer de que al estudiar condiciones de extranjería se podría estar estableciendo que temas como, que también lo vamos a estudiar en esta materia, como es el tema de la extradición, también podrían formar parte inherente de lo que corresponde al derecho internacional privado. Hay que señalar, por otra parte, que sin lugar a dudas el derecho internacional privado admite una concepción amplísima. Amplísima, ¿por qué? Porque sin lugar a dudas, aunque encontramos de que a nivel del derecho internacional se divide en dos grandes ramas, una rama pública y una rama privada, no es cierto de que esa línea fronteriza a veces se rompe con bastante facilidad. Sin embargo, de que cuando hablamos del tema privado, que es el que nos es inherente, podemos encontrar esquemas como ¿qué pasa con el derecho procesal civil? Se ha dicho en una naturaleza inicial que el derecho procesal civil es de naturaleza pública porque el procesal es de naturaleza pública porque al estar presente la sede jurisdiccional tendría que, de cierta forma, el Estado intervenir por medio de los administradores de justicia, que en este caso son los jueces. Sin embargo, tenemos que también retrotraer una idea, y es que si en el objeto específico de la materia, que es la autonomía de la voluntad de las partes, no estamos hablando lógicamente de los formalismos de un proceso, se tratan de relaciones privadas, lógicamente sí se tendría que incluir, pero con estos problemas fronterizos que se pueden presentar. Otra situación que tenemos que señalar es que el derecho internacional privado habla mucho sobre esa controversia o ese conflicto de leyes del cual ya hemos hablado. ¿Y en qué consiste esa competencia o ese conflicto de leyes? Sin embargo, Ulrich Huber, que es una poderosa influencia francesa, quien redactó en 1684 un libro llamado Praelectionis Iuris Romanorum, estableció de que el derecho internacional privado nació como un esquema de tratar de traspolar las relaciones particulares que ya el derecho romano, desde la época del imperio, desde mucho antes, había podido reseñar y establecer, y cómo sencillamente al haber trascendido las fronteras tenía que venirse y de cierta manera tratar de construir un esquema de lo que podía ser el alcance del derecho internacional privado. Sin embargo, en este tema de conflicto de leyes, en este tema de hablar de que sin una u otra manera lo que pretende el derecho internacional privado es hacer una construcción eminentemente basándonos en el ejercicio de la soberanía, también muchas veces es totalmente falso, porque no siempre en el derecho internacional privado tiene que haber conflicto de competencias, porque nos podemos encontrar, y se los puedo decir por experiencia de que soy abogado binacional, tanto en la República de Colombia como en Venezuela, que existen normas en el contexto colombo-venezolano
que son normas que son totalmente similares. Entonces, tampoco podríamos decir que el origen del derecho internacional privado es totalmente controversial o totalmente metodológico o totalmente de elección. También podríamos establecer que sin lugar a dudas hay otros aspectos que hay que mirar y es la conformidad o no de las normas y la misma que avanza. ¿Qué posición tendría Venezuela? Porque también tenemos que pensar qué posición podría tener Venezuela en torno a todo este alcance o a todos estos retos que el derecho internacional privado nos puede pues ofrecer. Sencillamente, la posición que podría tener Venezuela se podría basar sin lugar a dudas en decirnos que el legislador lo que busca es, a través de una ley que la tenemos desde 1998, que es la Ley de Derecho Internacional Privado, lo que buscó fue crear criterios de acercamiento que trataran de construir una idea en que bajo el esquema de la interpretación, no siendo la norma totalmente exegética, no siendo totalmente la norma taxativa, no estableciendo realidades firmes y unánimes, pudiera construir y pudiera enfatizar en llegar a una debida construcción basada en la misma, en que el derecho internacional privado lo que busca, lo que anhela o lo que aspira es el logro cabal de evitar lagunas jurídicas que pueda generar la carencia de seguridad jurídica, algo que hemos dicho reiteradamente. Ustedes dirán, pero ¿por qué la profesora ha repetido tanto conceptos como controversia, conflicto, seguridad jurídica? Porque en la medida que empecemos a ver la temática a profundidad, donde ya veamos características, donde ya veamos fines del derecho internacional privado, donde hablemos de diferentes circunstancias, vamos a conseguirnos con un esquema muy interesante. Que tal vez yo hoy presenté tres definiciones de tres autores diferentes y que las mismas dieron esquemas de interpretación totalmente divergentes. Pero imagínense ustedes cuando nosotros hacemos ese mismo esquema interpretativo y resulta que ese esquema interpretativo a lo que nos lleva es que nos damos cuenta que Colombia puede ver o Ecuador o Argentina o Perú o Chile. Pueden ver también al derecho internacional privado totalmente diferente en otras dimensiones y en otros esquemas que no son los mismos esquemas y las mismas dimensiones que nosotros hemos podido construir en la praxis de este ejercicio. ¿Cuáles son entonces los fines de ese derecho internacional privado? Algunos hablan de la tesis de seguridad jurídica, ya lógicamente hablamos bastante en el abordaje de la conceptualización de lo que podía ser esa definición del derecho internacional privado. Tenemos un tema un poco más idealista, que es hablar de la tesis de la justicia. ¿Cuál es la finalidad del derecho internacional privado? Poder llegar al logro de la justicia de los particulares como partes interesadas. También tenemos el aspecto de que se busca, por medio de esos fines, también que exista una armonía en lo que se pretende construir y cómo se pretende construir. A su vez, se busca la funcionalidad, esperando de que ante la funcionalidad manifiesta de poder dar mecanismos o límites de interpretación entre los juristas y los particulares se pueda dar el mejor resultado. Y por tanto, esto lo que genera es que se generen, sin lugar a dudas, tendencias o discusiones sobre cómo puede enmarcarse la naturaleza jurídica del derecho internacional privado, partiendo en algunos pensar si sencillamente es universal, partiendo en algunos pensar que es nacional, o partiendo algunos, que también lo piensan de esa forma, en pensar de que el derecho internacional privado lo que puede ser es simple y llanamente dual. ¿Qué quiero decir yo con esto? Yo quiero decir yo con esto que entonces el esquema de esta materia, al hablar nosotros de la naturaleza del derecho internacional, al hablar nosotros de estos postulados de tesis universal, donde vemos más que todo lo global como un todo y que los estados nacionales, en nuestro caso para objeto de estudio, Venezuela tiene que adaptarse, o bajo un esquema nacional donde vemos sin lugar a dudas que
no existe un deber manifiesto de acogerlo universal y que por esquema de seguridad jurídica la normativa interna va a prevalecer, como puede ser un caso un tanto similar a lo que nos puede establecer la ley orgánica, la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998, donde nos establece unas medidas propias y manifiestas para una debida construcción. Esto no deja, por ejemplo, de ser un esquema pleno y básico para poder construir lo que se busca consagrar bajo la perspectiva del derecho internacional privado. Por su parte, hay que reseñar de que el derecho internacional privado tiene unas características, y pues en las características que podemos encontrar en ese derecho internacional privado, lo que busca es que va a regular hechos reales de naturaleza mercantil, relaciones civiles, aspectos de carácter penal. También podemos establecer de que puede existir cualquier otra relación que las partes autonómicamente y bajo pleno convencimiento, sin hacer uso del derecho público, pueda vincularse a la parte del derecho internacional privado. A su vez se trata de un derecho normado, porque aunque de cierta manera ese derecho normado trata de ser lo más abierto posible, siempre va a estar marcado no por la simple interpretación carente de norma, sino va a estar una ley totalmente general y abierta que pueda permitir esquemas interpretativos según el caso que se trate y poder entonces respetar los tratados internacionales. Y tercero, las normas establecidas en materia de derecho internacional. Por el contrario, lo que nunca van a tener es ser normas de naturaleza taxativa, porque por su misma naturaleza interpretativa, lo que ellas van a venir a construir es un esquema basado en la necesidad que las partes adapten, acojan y ajusten sus debidas necesidades a lo que tienen que establecer. Ahora bien, entre características que pueden generar contingencias, pues sí, existen algunos que señalan que el derecho internacional privado puede tener esquemas y excepciones. Por ejemplo, cómo es el manejo a nivel de ciertas comunidades, cómo es el manejo a nivel internacional, cómo es el manejo ante la Unión Europea, cómo es el manejo ante el derecho interno. Existen posibles subclasificaciones y que esto puede llevar a que ante esta realidad, ante este esquema, puedan existir otras variantes que más adelante en esta materia o en el contenido de esta materia vamos a poder estudiar, porque vamos a analizar en concreto casos puntuales de estados que presentan características muy interesantes de cómo ellos manejan el control de ese tipo de situaciones. Les voy a colocar por lo menos un ejemplo para que vayamos entendiendo el alcance del derecho internacional privado y cómo nuestras relaciones pueden subsistir o establecer. Existe un esquema básico y preponderante que el gobierno venezolano ha establecido limitaciones para la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros, señalando que en Venezuela, conforme a un reglamento que se llama Reglamento de Seguridad y Defensa de 1986, que era un reglamento que se desarrollaba a la luz de una ley orgánica de seguridad y defensa de 1976, que después en el año 2002 fue derogada por la ley orgánica de seguridad y de la nación, que ha tenido múltiples reformas, ha establecido limitaciones para que los extranjeros puedan adquirir inmuebles haciendo en zonas fronterizas. ¿Esto qué ha conllevado? A que, por ejemplo, un extranjero quiere adquirir un inmueble, por decir algo, en San Antonio del Táchira, en Ureña, no puede hacerlo si no tiene el debido permiso. O sea, puede adquirirlo haciendo uso de que un venezolano lo compra a nombre de él o haciendo uso de cualquier otro tipo de mecanismo, pero no puede ser propiedad directa si la persona no tiene naturalización, no es venezolano por naturalización. ¿Qué pasa con el caso colombiano, por ejemplo? El caso colombiano es todo lo contrario. Vayan y ustedes intenten comprar una casa en la República de Colombia, por ejemplo, en Cúcuta. No van a tener ese problema. Porque Cúcuta ha establecido mecanismos de inversión, mecanismos de flexibilización, donde sencillamente permite que cumpliendo los extremos de ley, teniendo pasaporte el extranjero, todo el asunto, mientras que demuestre la legitimidad de los dineros presentados, puede adquirir un inmueble. Entonces, yo lo que les quiero decir
es de que como no puede existir un esquema taxativo porque vemos en dos contextos tan pegados como es la relación colombo-venezolana, que tiene una total y divergente respuesta a una temática como es la adquisición de un bien inmueble, por ejemplo, no podemos decir que van a ser normas taxativas. Y eso es lo que hace que sencillamente hayan otros problemas u otras controversias a nivel del contenido. A nivel de contenido que vamos también a estudiar este año a la luz de lo que corresponde el derecho internacional privado. Hay que reconocer de que en este criterio de contenido hay tres corrientes fundamentales e importantes que nos hablan sobre el alcance del derecho internacional privado. Y ese alcance parte y subyace de una idea elemental, que la primera es que nos habla de una concepción más antigua, que es el criterio monista. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es el criterio monista? El criterio monista hace referencia a que sencillamente el derecho internacional privado solamente lo que busca es dirimir conflictos. Ya eso también ya lo hablamos hace rato cuando hicimos definición del derecho internacional privado, donde fundamentalmente esta concepción un tanto rígida, un tanto alemana, es la primera concepción histórica del derecho internacional privado, hace que temas como la condición de extranjero, la nacionalidad, la parte penal, no formen parte de lo que tiene que el derecho internacional privado regular, porque se basa netamente en relaciones privadas, algo que ya también veníamos hablando. Por otra parte, tenemos un criterio sustentado en la teoría anglosajona, mejor conocido como un criterio dualista. Es decir, en este ya no solamente se establece el conflicto de leyes, sino también se habla sobre los conflictos de jurisdicción. Ya no solamente es la ley, sino es quién va a ejecutar esas interpretaciones hermenéuticas, quién va a aplicar ese sistema, quién va a hacer énfasis en esa metodología y bajo qué esquemas o qué extremos esa metodología se va a llevar de lado. Sin embargo, tenemos que establecer algo. Esta corriente ha establecido que a nivel de la jurisdicción no solamente son conflictos de leyes los que van a estar presentes, sino también es ver el contenido de que ante cualquier circunstancia la interpretación dada por esas autoridades, por esos jueces, también van a tener que dirimir esa controversia o van a crear un nuevo esquema interpretativo. Por su parte, tenemos una tercera corriente sobre el contenido del derecho internacional privado, como es la corriente latina. Y ustedes dirán, ¿qué es la corriente latina? La corriente latina se entiende básicamente sobre un triple contenido. Ahí se incluyen a la nacionalidad, a la condición jurídica del extranjero y lógicamente al conflicto de leyes, siendo la más completa y siendo sin lugar a dudas la que tiene mayor énfasis en la actualidad en los ordenamientos jurídicos, sobre todo latinoamericanos, donde ya no solamente se observa la relación jurídica que ha nacido, sino que también lo que se busca es la debida creación de mecanismos que traten de resguardar tanto al extranjero, tanto a los negocios jurídicos y lógicamente dirimir la controversia. Otro señalamiento sobre lo que tiene que ver con el derecho internacional privado se basa sin lugar a dudas en establecer de que realmente en esta cuestión terminológica de lo que es este alcance del derecho internacional privado, en esto que se habla de la unificación de métodos, unificación de metodologías, unificación de legislaciones internas, necesidad de hacer un examen crítico para tratar de buscar la mejor y la mayor solución en torno a los diversos métodos de unificación, ha generado que en ese nacimiento de ese método se haya podido observar que han existido tratamientos totalmente divergentes por parte de los estados nacionales. Por ejemplo, puedo señalarles algo. Hay un caso que llama poderosamente la atención, que era el hecho de que, sin lugar a dudas, cuando en la actualidad
en materia de derecho de familia. Un niño está siendo abandonado por sus padres. Colombia está tomando mecanismos muy interesantes, porque de cierta manera Colombia lo que está haciendo es que por medio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estableció una idea de que si pasado un periodo de... Ya vamos a hablar sobre lo que es el tema del programa, ¿ok? Vamos a establecer lo que va a ser nuestro programa del derecho internacional privado, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que vamos a estudiar en este tiempo de clase va a ser, sin lugar a dudas, temas como el alcance conceptual del derecho internacional privado, que fue lo que hablamos el día de hoy. En una próxima clase vamos a hablar sobre la historia del derecho internacional privado. Después, en una tercera clase, vamos a hablar sobre las fuentes del derecho internacional privado. En sucesivo hablaremos sobre las aplicaciones de las leyes extranjeras, hablaremos sobre los conflictos normativos, tocaremos a los sujetos del derecho internacional privado, estudiaremos el régimen de sociedades, estudiaremos el régimen de la familia, abordaremos el régimen del matrimonio y del divorcio, se hablará sobre lo que es el tema del parentesco, la filiación y lo inherente y concerniente a la situación entre niños, niñas y adolescentes. Hablaremos sobre los derechos patrimoniales. Hablaremos sobre los derechos de propiedad intelectual. Se hará un esbozo sobre otros actos jurídicos que no estén incluidos en los aspectos anteriores. Se va a hablar sobre las obligaciones en el derecho internacional privado. A su vez vamos a establecer aspectos sobre lo que tiene que ver en relaciones de consumo, usuario-consumidor. Vamos a hablar un poco sobre el régimen de los estados de atraso y quiebras de sociedades mercantiles. Vamos a tocar lo inherente al derecho sucesoral. Y finalmente vamos a cerrar con el derecho procesal internacional, donde vamos a bifurcar ese derecho procesal internacional en dos aspectos fundamentales. Estudiar cómo es el proceso a nivel penal de lo que se puede entender como el derecho, como el procedimiento de extradición. Y vamos a ver cómo es el abordaje de temas inherentes al derecho internacional privado, no solamente en tribunales internos, sino vamos a tocar la relevancia bastante importante que por conflicto de competencia muchas veces pueden llegar a un tribunal ubicado en Holanda, como es el Tribunal de la Haya. Eso va a ser el esquema de lo que vamos a construir aquí. En la práctica, lo que se desea es, bajo este abordaje, es que todos los conocimientos adquiridos en años anteriores, habiendo estudiado el ordenamiento jurídico interno, se vean representados en torno a lo que se suscita cuando dos o más estados están vinculados en un tema o en un conflicto o en una situación de naturaleza jurídica. Cuéntame, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Hola, profe, bien. Un gusto verlo otra vez. Sí, ya veo. Todo chévere, todo bajo control. ¿Cómo están las cosas? Chévere, gracias a Dios, profesora. Todo bien. ¿Y dónde te encuentras? Ahorita estoy en mi trabajo. ¿Y dónde trabajas? En el negocio de mi familia, en el barrio Las Flores, un negocio de puerta de baño y ventanas panorámicas. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué bueno! Sí. Pues sí. Sí, ahorita estoy aquí. No tuve chance hoy de ir para allá porque precisamente tenía que estar aquí atendiendo. Claro, me imagino. No, Carlos, pero básicamente creo que quedó bastante entendible el tema de la materia, ¿cierto? Sí, sí, claro, profesora, no, perfecto. A mí lo que sí me surgió una duda fue con respecto a los asuntos penales y cómo el derecho internacional puede jugar un rol, ¿no? Dentro de los asuntos penales que por naturaleza propia de ese tipo de asuntos son de carácter público o se rigen por el derecho lo que público. pasa es que recordemos una cosa, recordemos que aunque son de derecho público, que era lo que estábamos hablando de la complejidad, no es menos cierto que los procedimientos de extradición muchas veces incluyen, por ejemplo, fíjate, sobre todo en temas de legitimación de capitales, en lo que tienen que ver fraudes, estafas, ¿sí? Recuerda que pueden estar inicialmente plasmados en problemas o controversias de naturaleza privada y que esa acción penal o ese proceso penal es una consecuencia de carácter público, pero por una actuación que fue haber involucrado o haber afectado pues a un particular.
Entonces es ante eso donde ahí el derecho internacional privado se abre. Pero fíjate que en la mañana de hoy lo que te fui explicando fue eso, el hecho de que es tan complejo definir hasta dónde realmente llega pues el derecho internacional privado, que existen autores que uno le pelea al otro que cómo tú vas a decir que esto sí es internacional privado y cómo esto no va a ser. O sea, no existe aún un criterio y por eso es que yo señalo qué posición deben de tomar ustedes, una posición propia, pero desde mi punto de vista, la mía, creo que tiene que ser ecléctico porque de cierta manera no solamente es elegir la norma aplicable, no solamente es controversia o conflicto, no solamente es aplicar una metodología y yo por eso lo sistematizo más como en todo lo anterior. ¿Ves? Ok, profesora, perfecto, sí. De todas maneras, yo por plataforma voy a actualizarla este fin de semana, les monto programa, evaluaciones y eso, voy a mandar un video explicativo de ciertas cosas y entonces estaremos en contacto. Cualquier cosa, si quieres, toma mi número, 0424-704-3899. 38. 99. Ok, profesora, perfecto. Muchas gracias, ¿no? Vale, y bueno, gracias un a ti. placer verla otra vez. Sí, vale. Cuídate mucho. Estamos Igual, en contacto. profe, que Besito. esté bien. Feliz Chao. fin de semana. Igual.